conversar con el embajador Ruslan Spirin. Él es el representante de Ucrania para América Latina. Y le agradecemos, embajador, de verdad, estar con nosotros. Es un tema, el de Ucrania, muy importante. Primero, nuestra solidaridad, sin dudas de ninguna clase, con la causa ucraniana y nuestra condena enérgica a la criminal invasión rusa a su país. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos. Mi primera pregunta es porque hemos estado tratando de comunicarnos con la embajada de Ucrania en La Habana para tener una reacción no solo a lo que ha publicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Cuba, sino a las denuncias precedentes y luego las que han seguido saliendo. Y la pregunta mía concreta es, ¿el gobierno de Ucrania o la diplomacia ucraniana cree 100% lo que Cuba dice de que ellos no sabían nada del reclutamiento de cubanos para esta guerra? Pues mire, señores, los aliados de Rusia pues suelen actuar de tal manera como actúa Rusia como tal. Y Cuba, siendo, como lo dicen analíticos políticos, un esclavo político de Rusia, está obligada a decir o declarar lo que Rusia le manda a hacer. Por eso las declaraciones, en su mayoría tal vez, están así coordinados con la Cancillería rusa, con la parte rusa, y por eso, pues, la verdad, en esas declaraciones también sí, pues, de vez en cuando sí puede aparecer. Creer en todo lo que dice Rusia es algo absurdo porque siempre dice mentiras, actúa como pretextos falsas, mentiras cínicas. ¿Cuántas veces antes de la guerra Putin ha declarado a todo el mundo que no pretende invadir con sus tropas al territorio de un país soberano que es Ucrania? ¿Cuántas veces han dicho a su propio pueblo que no van a empezar esta movilización de los civiles para esta guerra? Y cuántas veces han dicho a todo el mundo que quiere la paz cuando estaba mandando los aviones bombardeando las ciudades civiles de Ucrania, lanzando cohetes, misiles y disparando proyectiles, decenas de miles de proyectiles diarios. Así que cuando los aliados de Rusia declaran algo, pues sí, estamos intentando de creer en lo que están diciendo. Pues mira, pero también existe una lógica que pues nos permite analizar la situación. Y en este caso, los investigadores como de Internet han descubierto como 199 personas de Cuba con sus datos con sus copias de pasaportes, con toda su historia de llegada a Rusia, justamente en un lugarcito donde estaban acumulando a todos los mercenarios de digamos, partido, de este grupo, solamente un único grupo, 199 personas. Pero había mucho más que todavía no han descubierto. Y la cantidad de tantas personas que antes nunca han salido de Cuba, de turismo ni de otro lado, que son pobres, y eso es la única cosa que los une a esas personas, porque no son turistas cualquiera, como lo han mencionado en sus enquetes, y pues de repente salen todos a Rusia con grupos de 10 o 30 personas, y que el gobierno de Cuba nunca ha mencionado esto y nunca ha descubierto esto, nos pues, suena algo raro. Déjeme hacerle una pregunta concreta, disculpe, embajador.
Ustedes vivieron un régimen comunista de partido único, como lo estamos viviendo lamentablemente todavía los cubanos. Un régimen que controla todo. ¿A usted le parece creíble que un régimen comunista esté ajeno a el reclutamiento de militares en su territorio sin ellos participar o saberlo? ¿Es eso creíble? Por eso le digo que igual que en Rusia, en la Unión Soviética, aquel entonces, y en Cuba, el control de los ciudadanos propios que están pues intentando de salir del país como tal es muy estrecho, muy fuerte. Y pues decir que ellos no sabían qué está sucediendo y de qué manera están saliendo esos grupos de los cubanos a territorio de Rusia es algo raro, porque solamente para comprar el boleto de avión para llegar a Rusia desde Cuba, las personas que no ganan dinero no tienen pues posibilidad de acumular tanto dinero, y de una vez varias personas del grupo de los pobres pues ya tienen esta posibilidad de hacerlo. Suena raro que el gobierno de Cuba no ha controlado el proceso, o trabajan mal, o pues simplemente estaban apoyando a esas personas por algunos compromisos previos con Rusia. Hay varios aspectos y posibilidades de hacerlo, pero nosotros, cuando recibimos de parte del gobierno alguna declaración oficial, intentamos de creer lo que han dicho, y luego si va a ser descubierta la mentira, entonces vamos a preguntar por qué. Pero por lo menos esos 199 personas ya están descubiertas y ya tienen todos los pasaportes y todos los datos sobre ellos, y como menciona el gobierno de Cuba, que este Ministerio de Interior ha descubierto esos grupos que reclutan los mercenarios y que van a comenzar los casos criminales al respecto de todo eso. Entonces ya tienen 199 personas con que comenzar este proceso criminal. Y si no van a comenzarlo, no se van a tener ese proceso, entonces no corresponde lo que dice con lo que hace. A ver qué pasa, pero por lo menos sí hemos recibido de manera oficial esta declaración que Cuba oficial no tiene nada que ver con el proceso, que hay mercenarios que por alguna razón salieron del país, por cierto, anotando todas sus banquetas como si fueran turistas, nada más, y ahí quedaron ahí como militares, como paramilitares, como personas mercenarios que quieren ganar dinero porque no pueden ganar dinero en Cuba. Así, muchas de estas personas... Disculpe, para quien nos esté sintonizando ahora mismo, estamos hablando con el embajador Ruslan Spirin, representante de Ucrania para América Latina. Tengo una pregunta también concreta. Cuba es un aliado de Rusia, lo acaba de decir Rusia ahora mismo, que entiende que sus aliados tengan intereses distintos. Es un aliado diplomático, por ejemplo, votó en las Naciones Unidas para impedir que Zelensky hablara ante la Asamblea Nacional. Es un aliado propagandístico, repite toda la propaganda rusa a través de su prensa, la disemina por América Latina. Es un aliado estratégico, se han visitado los altos jerarcas militares, tanto cubanos a Rusia como rusos a La Habana, estratégica económicamente. Sin embargo, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tratan distinto a Cuba que como tratan a Rusia. Piden embargo económico y de todo tipo y bloqueo para Rusia, y quieren extenderle una mano amiga tienen acuerdos bilaterales con Cuba. ¿No le parece una incongruencia que traten como un amigo al principal aliado de Rusia en la invasión a Ucrania en América Latina? ¿Por qué esa incongruencia? No hay incongruencia, no hay nada, no hay controversias. Realmente todo el mundo es civilizado, todos los países de la ONU entienden
que Rusia manda aquí, que Cuba como tal está apoyando la integridad territorial de cualquier país, igual como miembro de la ONU, está defendiendo, protegiendo los valores civilizados de integridad territorial, soberanía e independencia. No quiere que alguien más, algún otro país, invade a Cuba. No quiere, entonces simplemente no puede ni lógicamente ni políticamente apoyar el intruso, esta ocupación de un país a otro. Oiga, disculpe, No. usted no ha leído, disculpe, usted no, no ha leído la prensa cubana. La prensa castrista apoya 105% la invasión rusa a Ucrania. Basta Pues leerlo, sus declaraciones. Disculpe. Hay dos puntos de vista. Primero, un punto de vista oficial que dice el gobierno que por los compromisos previos o actuales con Rusia simplemente no tiene derecho a decir algo en contra de lo que dice Rusia, porque Rusia compra a los políticos, perdona a los deudos millonarios, manda a las armas, dinero y lo que sea, o compromisos previos también que deben cumplir, digamos, el gobierno de Cuba. Ellos simplemente están obligados de decir o actuar de tal manera como lo manda Rusia. Pero, y por eso, toda esta máquina de propaganda, de desinformación, igual como en Rusia, como funciona igual, comenzando de la revolución de bolchevique, rusos saben cómo manipular los cerebros de seres humanos, de su propia gente y del mundo entero, diciendo mentiras y todo. Ellos, la propaganda ahí no es simplemente una ciencia, es arte para ellos. Ellos saben cómo manejar. Y en Cuba lo hacen de manera igual. Pero esa es una posición oficial. Pero hay otra esta posición del pueblo, digamos, de la gente común, que siendo seres humanos, no quieren la guerra. ¿Cómo lo sabe usted si en Cuba no hay prensa libre? Discúlpeme, le voy a ser sincero, embajador, y con todo el respeto. Nosotros los exiliados cubanos, la oposición cubana, no tenemos la más mínima duda en condenar la invasión. Pero sin embargo, el gobierno de Ucrania, los diplomáticos ucranianos, tienen un doble estándar a la hora de condenar incluso a Cuba, ya no por ser una dictadura, sino por condenar su posición, que es muy descarada, apoyando a Rusia. Hay un doble estándar, yo no veo, nosotros aquí los cubanos exiliados no tenemos duda en apoyar la ayuda que Estados Unidos le da a Ucrania. Incluso muchos cubanos que son republicanos, dentro de los republicanos hay un movimiento creciente de personas que quieren quitarle la ayuda a Ucrania. El exilio cubano entiende la importancia de esa ayuda, pero aquí tiene que ser de doble vía. No vemos una sola señal de solidaridad con Cuba, con los demócratas cubanos, con el exilio cubano, y sin embargo sus palabras parecen justificar al régimen castrista. Usted está justificando al régimen castrista y eso de verdad me asombra, se lo tengo que decir, porque para es el sentimiento de todos lados. Es que está diciendo que ellos, que sí, que no, que luego... Discúlpeme. No, para nada no puedo justificar lo que están haciendo apoyando a Rusia, a los invasores ocupantes que están bombardeando nuestras ciudades y que han destruido ya la infraestructura crítica para la gente que vive aquí y que manda sus soldados a combatir los terrenos ucranianos. No podemos apoyar esto. Usted está partiendo de una falsa premisa de que Cuba protege la integridad territorial de Ucrania por miedo a una invasión de Estados Unidos, lo que usted acaba de decir aquí. Pues lo que está haciendo Cuba, lo que digo yo, que está actuando y diciendo lo que le manda Rusia. Y entonces, a veces simplemente no tiene derecho de decir lo que algo en contrario. No sabemos cuáles son los compromisos previos con Rusia, o deudos o lo que sea, pero estamos condenando a esa posición de Cuba, porque realmente sí apoyan a la guerra contra nuestro pueblo, no podemos apoyar a ellos. Y eso le estamos explicando, que sí tienen estos conexiones con
Putin y que tienen influencia alguna, que si creen que son aliados, que influyen a Putin para que retire sus tropas del territorio de Ucrania. Y eso es la verdad, eso es lo que estamos buscando. Y entendemos que por el momento Cuba actúa de tal manera que no puede ser una manera ejemplar, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. De otros países de América Latina que sí están apoyando directamente en todas las plataformas internacionales, en la ONU. Pues sí, mire, yo le agradezco su paciencia, pero aquí en Estados Unidos cada día resulta más difícil defender los miles de millones de dólares que yo creo que de manera inteligente y justa se le envía a Ucrania, ¿no? Pero tiene que dar algo también a cambio. Y la embajada ucraniana en Cuba es de un silencio ofensivo con los demócratas cubanos. Es un silencio delator. Si ustedes no lo escuchan, eso no significa que hay silencio. El tema es que la voz de la embajada de Ucrania ahí tal vez no es tan alta, o lo bajan, digamos, no le dan permiso de salir esa información a los medios de comunicación. Pero si lo escuchan, entonces van a escucharlo. Si quieres, eso sí realmente está cuando la embajada ahí en Ucrania es bastante pequeña. Y cuando el gobierno está en contra, digamos, de nuestro país, apoyando a un país agresor, entonces simplemente no les dejan decir o no dan permiso a sus medios de comunicación distribuir la información que dice embajada. Así que con eso estamos buscando el apoyo de todos los medios de comunicación de ustedes para que transmiten nuestro mensaje al pueblo cubano y al gobierno también, si hay posibilidad de hacerlo, que estamos buscando la lógica en sus acciones para que por fin escogen el lugar correcto de la historia, para que terminen de esa esclavitud política hacia Rusia, que salgan de esta influencia de Rusia y pues ya juntan a la comunidad internacional. Eso es lo que estamos buscando y eso que pedimos, que nos apoyen todos los medios de comunicación de distribuir esa información verdadera, transparente. Nosotros los cubanos también queremos y pedimos y necesitamos solidaridad. Quiero decir... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.